Hola familia, muy buenos días. Nuevamente en esta cita especial que tenemos todas las semanas con respecto a la vida de ustedes y a mi vida también, porque cada vez que yo les hablo hay enseñanzas especiales en ello. Y quiero que hablemos acerca de algo que continuamente los seres humanos estamos viviendo y tiene que ver con la desmotivación. Eh, Cuando un ser humano depende de alguien, espera de alguien, y esa persona te queda mal, pues hay una gran desmotivación, hay una la palabra sería frustración, porque esperaba de algo, de alguien algo, y ese alguien no te correspondió. Yo he aprendido en la Biblia y en la vida que yo no tengo que depender de nadie, yo tengo que depender de Dios, tengo que buscar cada día más a Dios. Y la dependencia de Dios tiene que ser absoluta. Por eso la frustración de muchas personas cuando fincan la esperanza en algo o en alguien, y viene la frustración, y viene la amargura y el desánimo. En esto del desánimo y del desaliento lo encontramos en la Biblia, en pasajes tremendos, en los cuales, por ejemplo, encontraba yo en la vida de José y sus hermanos. Utilizaremos historias porque van paralelas también a la vida de cada uno de nosotros, y son historias en las cuales nos dejan a nosotros marcas en los cuales podemos recapacitar. Y yo digo marcas no malas, sino marcas buenas en el corazón, cuando vienen de Dios. Yo creo que esta es una de las mejores historias que tiene el Antiguo Testamento con respecto a lo que tiene que ver con la desmotivación. José fue un hijo de Jacob y de Raquel. Jacob amaba a José, dice, más que sus hermanos. Un error que cometió Jacob seguramente era que mostraba sus afectos al hijo preferido. Y claro que eso llevó a celos a sus otros hermanos. No quiere decir que esto justifica lo que hicieron ellos, pero sí, Jacob cometió ese error. Sus hermanos, cegados por la envidia, planearon maldades en su contra y lo vendieron como esclavo a Egipto, sus propios hermanos, de acuerdo a lo que está en Génesis 37, 28. El pobre le pasó de todo. Al principio tuvo miedo y se sintió, digamos, abandonado por su Señor. Como muchas veces usted puede estar pasando por momentos difíciles y pensar que Dios te ha abandonado, que Dios no te responde, que ya oraste, que ya buscaste a Dios y que no hay respuesta. Pero luego de un tiempo de ese estado de abandono, el Señor le mostró su presencia y llegó a ser intérprete de los sueños de Faraón. Y es así que empezó el proceso en la vida de José. Predijo un tiempo de hambre que iba a asolar toda la región. Fue gobernador de Egipto y en los años de abundancia almacenó los excelentes alimentos que requiere una nación para poder sostener al pueblo. Llegaban personas de todos lados a comprar provisiones para la escasez y convirtió a Egipto en la primera potencia mundial prácticamente en ese tiempo. Y entre ellos vinieron también sus hermanos desde Canaán.
El encuentro de José con ellos fue muy doloroso, pero muy reconciliador. José los perdonó y su padre Jacob se reunió con ellos en sus últimos años, de acuerdo a lo que está en Génesis 45, 46. La historia de José es increíble. Es una historia llena de acción de Dios. Es la historia de nuestra vida, una vida que creemos tenerlo todo controlado, pero en la que el amor de Dios quebranta nuestro orgullo y nos muestra un camino diferente. Cuando pasa esto, sentimos que Dios nos abandona, que nos arrebata nuestros sueños, pero que al final descubrimos que su plan es mejor que el nuestro y que por sus caminos se va mejor, sin ahorrar sufrimientos. En ese camino habrá sufrimientos. Yo me acuerdo de una enseñanza verídica que vivimos una vez cuando yo estaba en Colombia, de alguien que era del ejército. Y él nos contaba, era comandante del ejército, y estaba triste porque habían matado los guerrilleros a unos soldados que él tenía bajo su mando. Pero él nos contaba, nos decía que el error de ellos fue la desobediencia. Que cuando ellos iban por el camino, tenían que ir en fila. Él les aconsejaba que no se fueran por el camino. Claro, ellos estaban cansados, agotados, y coger el camino estaba más allanado, más despejado, pero les dijo: no se vayan por el camino, váyanse por la montaña, por las lomas, por los alrededores del camino, mas no por el camino. Pero no hicieron caso, y ellos se metieron por el camino que tenía, estaba allanado, no tenía maleza, no tenían que utilizar el machete para abrirse brecha en el lugar. Y empezaron a caminar por el sendero, por el camino. Y resulta que en ese camino lo habían llenado de la guerrilla de minas. Esa le dicen las minas quiebrapatas. Y explotaron unas minas y se mataron unos soldados. La orden era que ellos no fueran por ahí, sino que fueran por el monte, pero ellos, por la pereza de ahorrar tiempo, de llegar más rápido, de no utilizar el machete, de no ir por la montaña porque les tocaba, porque llevaban sus morrales, lo hicieron a la forma de lo que ellos pensaban que tenían que hacerlo, y murieron. Y así nos puede pasar en la vida de nosotros. A veces queremos que no tengamos una vida de sufrimientos. A veces la oración de muchos hijos de Dios: Señor, que yo no sufra. El sufrimiento forma parte de la vida del ser humano y es formación. Yo creo que la mejor oración que uno puede hacer es no tanto: Dios, quítame los problemas de la vida, no, sino prepárame para enfrentar los problemas de la vida y darle solución con tu ayuda, Señor. Dame la luz, dame la fortaleza, dame la fuerza. En la historia esta de José, dice que cuando José se encontró con sus hermanos, se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta Faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Fue la pregunta que le hizo a sus hermanos. Al principio José quería vengarse de sus hermanos, porque tenía dolor, porque duele de verdad.
en carne, cuando alguien que usted dice que ama, le hace algo. Pero él recapacitó. Yo soy José. Cuando les hizo esa pregunta, sus hermanos no podían contestarle, porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos: vamos, acérquense a mí. Y se acercaron y él continuó: yo soy su hermano José, a quien vendiste a los egipcios. Ahora bien, no piensen mal, ni en este momento no tengo enojo, porque ustedes me vendieron. Porque yo sé que Dios tenía un propósito con esto, de que ustedes estuvieran acá. Porque si José no hubiese sido vendido por los hermanos, José fue el bastión importante para darle alimento al pueblo hebreo. Recuerde que el pueblo hebreo era prácticamente, ahí estaba naciendo la nación hebrea, judía, y hubiesen muerto de hambre. Y Dios coloca a José en Egipto para después darle comida a su propia familia y darle trabajo. La historia de José es muy linda. Y José no fue egoísta. José fue un hombre que entendió y dijo: Dios me ha traído para bien. Por la hambruna que estaba pasando en la tierra. Y por eso, cuando dice que Dios me envió para salvar las vidas delante de vosotros, que iban 2 años de hambre por la tierra y que aún quedaban 5 años en las cuales no habrá ni arada ni ciega, dijo José. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvarnos de toda esta catástrofe que está avecinado, de acuerdo a lo que está en Génesis 45, 7. Dios utilizó esto para bien. Que José tuvo que pasar por momentos difíciles, sí, hasta casi de muerte, traicionado por sus propios hermanos, pero Dios lo utilizó para bien. Y hay muchas historias. La Moabita, por lo que pasó. La historia de Jonás. Son historias hermosas en las cuales Dios nos muestra su amor y su misericordia. Todo tiene un propósito. Si usted está en Colombia, Dios tiene un propósito con usted. Si está en Venezuela, Dios tiene un propósito con usted. Si tú estás aquí en Estados Unidos, Dios tiene un propósito con usted. Nada de las cosas que le suceden a uno son al azar, de la suerte. Dios sí sabe por qué lo permitió. Y por eso es interesante entender lo que dice Dios en su palabra. Todas las cosas malas, cuando yo les he compartido a ustedes que dicen que Dios endereza el camino torcido, cuando pasen cosas malas en su vida, nunca reniegues, nunca maldigas. Más bien dígale: Señor, gloria a Dios. Acuérdense en la historia que les contaba una vez de un rey. Y este rey tenía un súbito, un guardaespaldas. Él tenía que guardar su vida. Y un día salieron de cacería.
Y cuando estaban de cacería, el súbito vino un ataque de las fieras y el rey, una fiera, le amputó un dedo. El rey furioso contra el súbito, contra su empleado, lo regañó y lo mandó a la cárcel por no haber cuidado de él y haber perdido un dedo. Y lo mandó a poner preso de por vida. Pasaron los días, los meses, y el rey volvió a salir a otra excursión porque le gustaba mucho la cacería. Y estando en ese nuevo viaje, ya el súbito estaba en la cárcel, hubo un ataque de unos indígenas, unos indios. Y los indios atacaron la caravana del rey y cogieron al rey preso. Y estos indígenas, estos indios, eran caníbales. Y entonces, como cuentan la historia, hicieron la olla para sancochar a todos esos y tragarse a los presos. Y entre esos está el rey. Entonces, como presas, como gallinas, empezaron a desvestirlos y a revisarlos, uno por uno. Pase para acá, pase para acá, pase para acá. Cuando llegaron al rey, ellos antes de hacer la comida, hacían una ofrenda a sus dioses. Y entonces cuando pasó el rey, el jefe llegó y se quedó mirándole, y entonces llegó y dijo: un momento, este hombre no me sirve. Y entonces los indígenas preguntaban: ¿por qué, rey? ¿Por qué al indio? Digo: porque este hombre tiene un defecto, le falta un dedo. Y a los dioses no les gusta que le sacrifiquemos seres humanos incompletos. Déjenlo ir. Y lo soltaron. Entonces el rey se puso contento, feliz, que se había salvado su vida. Y el rey, pues, cuenta la historia que se acordó en ese momento de por qué había perdido el dedo y mandó a llamar al súbito. Y le dijo: perdóname, porque le cuento que yo lo mandé a usted injustamente a la cárcel. Perdóneme. Porque si yo no si hubiera tenido todos los dedos, hubiera sido sacrificado. Perdóneme. Y entonces el súbito le dijo: no, tranquilo, rey. Yo sé que todo es para bien. Y además, gracias por haberme mandado a la cárcel. Porque si yo hubiese estado con usted, tenga la seguridad que el sacrificado iba a ser yo. Porque yo sí tengo completas las manos. Y yo hubiera muerto en ese viaje. Todo ayudaba para bien. Y así pasa la vida de nosotros. Todo sucede para bien. A veces cuando no le salen. Cuando un empleo no te sale. Cuando un trabajo no te sale. Cuando algo, aparentemente todo está bien. Y por eso la Biblia dice: todo ayuda para bien. Pero yo la ayuda para bien es cuando yo, en los momentos de adversidad, caigo de rodillas delante de Dios. Y hasta le digo: Señor, no sé por qué no me han salido las cosas, pero yo creo que tú tienes la respuesta para lo que estoy viviendo en este momento. Entonces yo les invito, en este día tan hermoso, tan especial que está haciendo aquí en Estados Unidos, de que hagamos una oración. Que le pedimos a
al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender todo esto y a entender de que todo ayuda para bien. Entender de que el amor de Dios es grande y misericordioso y que nada es imposible para Dios. Entonces, les invito a orar en este instante y pedir al Espíritu Santo de Dios que Dios sea obrando en su vida y en mi vida. Si usted en este instante nunca ha hecho una oración de fe, le invito. Cierra sus ojos ahí donde estás. Padre, te doy gracias, Jesús, en este momento tan especial, Señor. Gracias, Jesús, por lo que tú me acabas de enseñar, Padre de la gloria. De pronto me desmotivo por muchas cosas, Señor. Cuando el mayor motivador de mi vida eres tú, Señor. Tal vez porque he puesto mi confianza, mi esperanza en alguien. Y sé que es un error, Padre de la gloria. Mi mayor esperanza debe ser tú, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que me des el aliento que necesito, Padre. La fuerza que necesita mi alma, Señor. Que la ayuda viene de ti, Señor. Que tú eres el todo de mi vida, Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que obres en este momento sobre mi vida, Padre de la gloria. Y sé que, Padre, todo ayuda para bien, Padre, que esto forma mi vida. Y que tú tienes un propósito con todas las cosas que suceden en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por este día tan especial, Padre misericordioso. Aún si tú estás enfermo, dígale, Señor, por algo, con un propósito lo tienes, Señor. Yo te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Dios de Israel, en este momento tan especial, Padre de la gloria. Bendigo tu nombre, Señor, y haz un milagro en este instante, Señor, sobre la enfermedad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, perdona nuestras iniquidades y nuestras ofensas, Señor. Que tu Santo Espíritu sea derramado sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo. Dios grande y bendito, papá. Bendice a mi familia, bendice a mi padre, bendice a mis hermanos. Bendice, papá, a las personas que amamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú tienes propósitos en nuestras vidas grandes y poderosos, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito eres, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, amén y amén. Suscríbase. Y esa es la forma de participar con respecto a lo que tiene que ver con este mensaje. Compartirle a otras personas. No siendo más, espero sus mensajes y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Les amo mucho. Saludos de mi esposa y de mis hijos. Dios les guarde y que todo ayuda para bien. Shalom, shalom.